Dos cineastas suecos han sido absueltos de profanación después de filmar imágenes del naufragio de un ferry hasta Estonia, el ferry que se hundió en el mar Báltico en 1994. Durante casi 30 años, el mundo aceptó una explicación trágica para el desastre del MS Estonia, hasta que la inteligencia artificial escaneó el naufragio. Todo comenzó con nuestra investigación sobre este tema y descubrimos que gran parte del naufragio no fue inspeccionado en 1994 cuando ocurrió el accidente. Cuando la reconstrucción de la inteligencia artificial terminó, los investigadores vieron algo que ningún testimonio de los sobrevivientes había explicado jamás. Coches suspendidos en el aire en la cubierta de vehículos, códigos de socorro eliminados, un objeto al lado del casco que nadie puede explicar y una señal enviada y luego borrada. ¿Fue realmente solo un accidente o sucedió algo mucho más inquietante esa noche bajo el mar Báltico? Un naufragio que el mundo pensaba que ya entendía. Cuando el MS Estonia desapareció bajo el mar Báltico en las primeras horas del 28 de septiembre de 1994, la tragedia parecía, al menos en papel, brutalmente simple. Un visor de proa falló, el agua inundó la cubierta de vehículos, el barco perdió estabilidad y se volcó. En menos de una hora, 852 personas estaban muertas. Los investigadores cerraron el caso en un plazo de 3 años. Los gobiernos firmaron un acuerdo sellando el naufragio como una tumba protegida, y se le dijo al mundo que no había nada más que aprender. Pero esa certeza se basaba en la frágil suposición de que el naufragio había sido visto adecuadamente. En realidad, nadie había examinado nunca todo el barco. Los buzos en la década de 1990 estaban limitados por la profundidad, la visibilidad y el tiempo. Las imágenes de sonar eran granuladas e incompletas. Grandes secciones del casco estaban enterradas en sedimentos del lecho marino, ocultas a la vista. Los investigadores reconstruyeron el hundimiento utilizando testimonios de testigos, teoría mecánica y fragmentos recuperados de la superficie. Fue un razonamiento forense sin evidencia física completa. Esa brecha plantó las primeras semillas de duda. Los sobrevivientes describieron consistentemente un impacto metálico violento, no la falla gradual por estrés descrita en el informe oficial. Algunos dijeron que el barco se sintió como si hubiera golpeado algo sólido. Otros compararon el sonido con una explosión. Estos relatos fueron en gran medida minimizados, no porque se hubieran refutado, sino porque los investigadores carecían de las herramientas para probarlos. Con el tiempo, las preguntas sin respuesta se convirtieron en teorías. Algunos señalaron un cargamento militar secreto que transitaba por el Estonia en las semanas antes del hundimiento, confirmado más tarde por las autoridades suecas. Otros especularon sobre colisiones con submarinos, señalando la actividad naval de la Guerra Fría en el Báltico. Un grupo más pequeño pero persistente creía que el naufragio había sido sellado deliberadamente para ocultar evidencia de sabotaje. Ninguna de estas afirmaciones fue probada, pero tampoco pudieron ser descartadas de manera concluyente. Lo que hizo que el Estonia fuera diferente de otros desastres marítimos no fue solo el número de muertos, era la ausencia de visibilidad. El naufragio se encontraba a 80 metros bajo la superficie, legalmente intocable, congelado en el tiempo. Cada teoría, oficial o no, se construyó alrededor de un objeto que nadie podía examinar adecuadamente. Eso cambió solo cuando la tecnología avanzó. La inteligencia artificial no entró en esta historia para confirmar conspiraciones. Entró porque el mapeo moderno del fondo marino lo exigía. Cuando finalmente se aplicaron al naufragio el sonar de alta resolución, la fotogrametría y la reconstrucción mediante aprendizaje automático décadas después, los investigadores ya no estaban adivinando formas en la oscuridad. Estaban creando una réplica digital precisa del propio barco, y la primera vista completa del Estonia revelaría algo que nadie había esperado. La flota invisible, los otros barcos construidos igual que el Estonia. La revelación más inquietante descubierta por los escaneos de inteligencia artificial del MS Estonia ni siquiera estaba en el propio Estonia, estaba en los planos. Mientras los equipos forenses utilizaban el aprendizaje automático para hacer ingeniería inversa de cada soldadura, placa y fractura en el barco, no solo estaban mirando un naufragio, estaban auditando un diseño que se había utilizado más de una vez. El Estonia no era único. Tenía barcos gemelos, al menos 3 ferries construidos en el mismo astillero Meyer Werft en Papenburg, Alemania. Durante la misma época compartían el ADN arquitectónico del Estonia. Eso incluye al Diana II, que sorprendentemente tenía el mismo sistema de visera de proa y se sometió a una modernización similar después del desastre del Estonia. Pero aquí está la parte que sorprendió a los expertos marítimos. Mientras que los restos del Estonia fueron sellados y politizados, esos barcos gemelos siguieron operando, a menudo con modificaciones estructurales mínimas. El análisis metalúrgico basado en inteligencia artificial no solo mostró soldaduras faltantes y orejetas subdimensionadas en Estonia, confirmó que los equipos de construcción se habían desviado de los esquemas originales utilizando modificaciones con soplete y soldaduras incompletas en zonas clave de soporte de estrés. Estos no fueron descuidos aislados, fueron atajos sistémicos, y si ocurrieron en un barco de una serie, probablemente ocurrieron en más. Los investigadores comenzaron silenciosamente a cruzar los registros del astillero de la década de 1980. Un informe interno señaló que los puntos débiles estructurales en el visor de proa del Estonia, especialmente las bisagras de baja resistencia y las barras de soporte inferior faltantes, nunca fueron señalados en las listas de verificación de producción. Eso significaba que Meyer Werft pudo haber entregado múltiples ferries con debilidades críticas de seguridad, ninguna de las cuales era
visible durante las inspecciones de rutina. Aún más preocupante, varios de estos barcos gemelos todavía estaban en uso hasta finales de la década de 2010, navegando rutas modificadas u operando bajo diferentes nombres. Los sobrevivientes del desastre del Estonia estaban atónitos. Si estos barcos nunca fueron inmovilizados, ¿cuántos otros cruces coquetearon inconscientemente con el desastre? ¿Podría Estonia haber sido uno de muchos hundimientos potenciales, solo el que realmente ocurrió? Lo que la inteligencia artificial había descubierto no era solo lo que mató a un barco, reveló un patrón que podría haber condenado a muchos más. De hecho, algunos historiadores marítimos ahora consideran el hundimiento del Estonia no como un evento aislado, sino como el único de su clase que tuvo la mala suerte de romperse en la peor tormenta posible. Los segundos perdidos. La reconstrucción por inteligencia artificial expuso un silencio que nunca debió haber ocurrido. Mientras la mayoría de los titulares se centraban en la enorme brecha en el casco o las soldaduras faltantes, pocos se dieron cuenta de que los escaneos de inteligencia artificial descubrieron algo aún más inquietante: un apagón de comunicaciones que duró lo suficiente para sellar el destino de cientos. No fue solo el daño lo que condenó al Estonia, fue lo que no sucedió en los minutos finales. Utilizando registros de audio con marcas de tiempo, datos de radar de embarcaciones cercanas e instrumentación del puente reconstruida, los sistemas de inteligencia artificial ayudaron a los investigadores a alinear los últimos 15 minutos de la vida del Estonia segundo a segundo. Y lo que encontraron fue tanto impactante como trágico. Un retraso completo de 8 minutos entre el primer impacto catastrófico conocido y la primera señal de socorro. 8 minutos. En un barco que se estaba inundando a esa velocidad, ese retraso lo era todo. Los sobrevivientes habían testificado durante mucho tiempo que escucharon un fuerte golpe alrededor de la 1:02 de la madrugada, pero el Mayday confuso no se envió hasta la 1:22. Usando aprendizaje automático para sincronizar los relatos de los pasajeros con las lecturas del sistema interno, los investigadores ahora creen que el visor de proa ya se había desprendido tan temprano como a la 1:05. Dentro de los siguientes 120 segundos, la rampa de carga detrás comenzó a plegarse hacia adentro. El agua estaba entrando en la cubierta de vehículos antes de que alguien en el puente emitiera una sola orden para reducir la velocidad, invertir el rumbo o evaluar la proa. Entonces, ¿por qué el silencio? Aquí es donde las cosas se vuelven más oscuras. La reconstrucción de la inteligencia artificial sugirió que los sistemas de alerta internos no se activaron correctamente. Las luces indicadoras verdes, que falsamente mostraban el visor de proa como bloqueado, no solo eran engañosas, sino que eran inexactas por diseño. El análisis de los diagramas de cableado reveló que el circuito de luces no estaba físicamente conectado a los sensores de tensión de las bisagras. Simplemente mostraba que los interruptores estaban cerrados, no si la estructura estaba intacta, lo que significa que la tripulación pudo haber estado viendo luces verdes mientras la proa ya no estaba. La inteligencia artificial incluso detectó un patrón inquietante en los movimientos finales de la tripulación. Basado en sensores de pisadas, registros de puertas y datos de consumo de energía, nadie del puente bajó a la cubierta inferior para inspeccionar visualmente la proa. Era protocolo quedarse en el timón, pero en este caso, ese protocolo permitió que el desastre se desarrollara en silencio. Nadie confirmó el ruido, nadie verificó la rampa, nadie apagó los motores, y cuando finalmente se envió el Mayday, ya era demasiado tarde. La inteligencia artificial no solo reveló un defecto de diseño, sino que también reveló un punto ciego en el procedimiento tan letal que dejó a los oficiales experimentados impotentes: el horror en la cubierta de vehículos. La inteligencia artificial revela coches congelados en el aire. Una de las revelaciones más inquietantes que surgieron de la inspección impulsada por IA del MS Estonia no tenía nada que ver con la fatiga del acero, los visores de proa o las lagunas en las certificaciones. Provenía de la cubierta de coches, específicamente de lo que quedó en él. Durante casi 30 años, se sabía poco públicamente sobre la cubierta de vehículos más allá de teorías generales de que se inundó rápidamente, que el agua se movía libremente debido al efecto de superficie libre y que la carga dentro probablemente se desplazó, contribuyendo a la rápida inclinación del barco. Pero cuando finalmente se utilizó la fotogrametría asistida por inteligencia artificial para reconstruir digitalmente el interior de la cubierta de coches, los equipos forenses vieron algo que nunca esperaron. Los vehículos no solo estaban aplastados, estaban retorcidos, doblados y en algunos casos congelados en ángulos que desafiaban la gravedad, como si el tiempo se hubiera detenido en medio del desastre. Las exploraciones de inteligencia artificial revelaron autobuses incrustados en las paredes de acero, sedanes parcialmente suspendidos con solo un juego de neumáticos tocando el suelo y un camión de reparto sentado verticalmente sobre su parachoques trasero, atrapado contra una viga de techo colapsada. Esto no era un movimiento aleatorio, contaba una historia de desequilibrio catastrófico. Según los modelos de dinámica de fluidos generados a partir de la reconstrucción de la inteligencia artificial, la fuerza del agua que entró en la cubierta de vehículos no fue horizontal como se había asumido previamente. En cambio, se elevó hacia arriba y en diagonal, probablemente debido al impulso hacia adelante del Estonia, cuando la rampa se dio por primera vez. El agua golpeó la cubierta como una pared, levantando algunos coches antes de que tuvieran la oportunidad de rodar. Los patrones de daño confirmaron esto. Las marcas de neumáticos terminaban en el aire. Los paneles de las puertas estaban cortados hacia arriba, y la carga se encontraba encajada en esquinas que la física habría hecho imposible, a menos que la inundación fuera casi instantánea. Aún más inquietantes eran las marcas de tiempo y las posiciones de los camiones refrigerados con sus generadores todavía conectados. Imágenes procesadas por inteligencia artificial de sus interiores sugirieron que varios camiones contenían productos perecederos que nunca tuvieron tiempo de moverse, lo que significa
significa que se sumergieron mientras aún estaban en posición vertical, pero nunca salieron del muelle de carga. Su comida fue catalogada más tarde como casi prístina, preservada de manera inquietante por el helado fondo del mar Báltico. Los investigadores ahora creen que la inundación final de la cubierta de automóviles tomó menos de 2 minutos, no 10 como sugerían estimaciones anteriores. Este único hecho redefinió la tragedia. Los pasajeros tuvieron mucho menos tiempo para escapar de lo que se creía anteriormente. La repentina inundación, confirmada por las posiciones antinaturales de los vehículos, explicó por qué muchos nunca salieron de sus camarotes. El barco no solo se hundió, colapsó hacia adentro. Una implosión hidráulica enmascarada por la oscuridad, la carga prohibida, lo que la IA no pudo escanear y por qué eso importa. Mientras la IA barría el naufragio del MS Estonia con precisión milimétrica, mapeando cada fractura, cubierta y viga retorcida, hubo una cosa que no pudo descubrir porque no era una estructura física, era una lista sellada. El manifiesto de carga original del último viaje del Estonia sigue siendo uno de los documentos más celosamente guardados y publicados de manera inconsistente en toda la investigación, aunque S-Line, la empresa que operaba el ferry, presentó registros de envío estándar para fines aduaneros. Partes del registro, especialmente las que involucran vehículos que viajaban bajo exención diplomática, fueron redactadas u omitidas de los informes públicos. Esto por sí solo podría no alarmar hasta que recuerdes lo que denunciantes suecos confirmaron a principios de los años 2000. Transportes militares habían tenido lugar a bordo del Estonia semanas antes del desastre, y no se trataba de cualquier carga, tecnología clasificada de origen soviético destinada a agencias de inteligencia occidentales. La Administración Sueca de Material de Defensa, FMV, admitió esto más tarde bajo presión pública, pero insistieron en que no tenía conexión con el hundimiento. Aún así, los sobrevivientes no estaban tan seguros. Varios pasajeros habían informado haber visto camiones militares y furgonetas sin distintivos cargados en la cubierta de coches en Tallinn el día del desastre. Sus descripciones no coincidían con los registros de carga publicados. Se informó que algunos camiones no tenían placas de matrícula, otros tenían guardias armados vestidos de civil. Sin embargo, ninguna de estas entradas aparece en el registro oficial de aduanas de Estonia, y aquí es donde los escaneos de inteligencia artificial vuelven a estar en el centro de atención. Durante la encuesta de aguas profundas de 2021 a 2023 se identificaron varios contornos de vehículos que no se pudieron asociar con números de matrícula listados o documentación de envío. Estos se encontraron cerca de la sección delantera de babor de la cubierta de coches, justo donde la inundación inicial fue más agresiva. En un caso, la imagen fotogramétrica de la inteligencia artificial reveló un chasis de vehículo blindado, no un autobús o camión civil. Ese vehículo estaba tan deformado por el colapso de la rampa que su contenido no pudo ser recuperado, pero planteó una posibilidad inquietante. ¿Había algo a bordo que valía la pena ocultar? Algunos teóricos creen que esta carga misteriosa puede explicar la urgencia detrás del secreto original, la prisa diplomática por declarar el sitio fuera de límites y la velocidad inusual con la que se criminalizó el acceso al naufragio. Otros van más allá, sugiriendo que el Estonia se convirtió en un objetivo no por accidente, sino por lo que transportaba. Nunca se ha probado evidencia de sabotaje, y los escaneos de inteligencia artificial descartaron explosiones externas, pero el vehículo que la inteligencia artificial no pudo identificar, que permanece intacto, sin abrir y oficialmente no mencionado, el objeto al lado del casco. Lo que yacía junto al Estonia sorprendió a los investigadores, mientras que los escaneos de inteligencia artificial del MS Estonia se centraron principalmente en el casco, la estructura interior y los daños en la cubierta de vehículos. Hubo un descubrimiento no intencionado que los investigadores casi pasaron por alto hasta que la imagen de sonar lo señaló. A solo unos metros del casco de estribor, parcialmente incrustado en el sedimento, había un objeto metálico no identificado. A primera vista, parecía ser parte de la estructura desgarrada del Estonia, pero cuando los analistas superpusieron los planos originales sobre el modelo tridimensional generado por inteligencia artificial, algo no coincidía. El objeto no coincidía con nada conocido que hubiera sido parte del barco. Tenía aproximadamente 2,5 metros de largo, de forma cilíndrica, con un cuerpo segmentado y lo que parecían ser protuberancias simétricas en forma de aletas, del tipo que se esperaría en municiones submarinas o equipos de aguas profundas, no en ferries de pasajeros. Su presencia tan cerca del casco, en un área ahora conocida por haber sufrido daños catastróficos, reavivó un debate de décadas. ¿Algo golpeó al Estonia desde afuera después de todo? Fuentes de defensa suecas minimizaron el hallazgo, diciendo que probablemente era parte de la carga del vehículo. Pero los escaneos metalúrgicos revelaron que estaba hecho de una aleación de titanio, no un material comúnmente usado en camiones de carga o automóviles de pasajeros de los años 90, pero muy común en equipos de grado militar, particularmente en carcasas de torpedos o drones de vigilancia naval. Lo que profundizó el misterio fue su posición, justo fuera de la abertura que se extendía casi 40 metros a lo largo del casco de estribor. Los investigadores se apresuraron a aclarar que la inteligencia artificial ya había confirmado que el desgarro fue causado por el impacto con el fondo marino, pero este objeto no estaba enterrado debajo del barco. Estaba descansando junto a él, intacto, sin ser perturbado. Era parte de un envío militar, nunca documentado en el manifiesto, un relicto de la era de la Guerra Fría en el fondo del mar.
o, más controvertidamente, estuvo involucrado en los momentos finales del descenso del barco, porque aquí es donde se pone más extraño. Un mapa naval soviético desclasificado de la década de 1980, utilizado en la investigación como referencia, marcaba la región donde se hundió Estonia como un corredor de pruebas activo para equipos submarinos. El Báltico, estrecho y poco profundo en comparación con otros mares, había sido utilizado durante mucho tiempo por las armadas de la OTAN y del Pacto de Varsovia para probar sumergibles, drones de contramedidas y boyas de sonar no derivantes. El código de seguridad eliminado, la señal que salió y luego desapareció. Durante el reanálisis asistido por inteligencia artificial de las últimas horas del Estonia, gran parte del enfoque se centró en los daños físicos, las brechas en el casco, la falla del visor y los patrones de inundación. Pero enterrado dentro de los metadatos de los registros marítimos y los datos de comunicaciones, los investigadores de inteligencia artificial descubrieron algo que no dejó un agujero en el barco, pero dejó un enorme agujero en la línea de tiempo. Exactamente a la 1:12 de la madrugada, 3 minutos antes de que fallaran las luces del barco y solo 10 minutos antes de que volcara, los sistemas a bordo del Estonia activaron una señal registrada como código Sierra Bravo. Para la mayoría de los observadores parecía un fallo. El informe oficial nunca mencionó tal código, pero en un léxico de emergencia naval, Sierra Bravo es una abreviatura en algunos círculos de seguridad marítima para una violación de carga asegurada o una violación de protocolo de envío especial. El Estonia era un ferry civil, no debería haber sido capaz de transmitir tal código en absoluto. Sin embargo, ahí estaba, brevemente capturado por una estación de monitoreo costera estonia y parcialmente retransmitido a un puesto de escucha sueco. En cuestión de segundos, desapareció de los registros de comunicación. No fue sobrescrito, eliminado. Una transmisión de ráfaga única de menos de 2 segundos de duración, encriptada y marcada para retransmisión por canal prioritario. Aquí es donde entró la inteligencia artificial. Usando la informática forense, los analistas reconstruyeron la cola de mensajes internos del barco y descubrieron que se había configurado un script automatizado para eliminar las señales de socorro salientes si no se recibía un reconocimiento entrante correspondiente. En otras palabras, si el código no era respondido, se borraba. Esto no era el protocolo estándar. Entonces, ¿quién escribió el script de eliminación? Y más importante, ¿qué sistema a bordo del Estonia sabía enviar Sierra Bravo en primer lugar? La única respuesta se encuentra en una capa profundamente clasificada del software operativo de Estonia, una capa heredada de una de sus identidades anteriores. Antes de ser Estonia, era Silja Star, y antes de eso, Viking Sally, un barco que, según documentos desclasificados del registro marítimo de la Guerra Fría, fue brevemente equipado con capacidades de carga segura durante sus primeros años de servicio. Los investigadores ahora creen que una de esas capas de seguridad inactivas nunca fue eliminada durante sus remodelaciones, y cuando lo que sea que estaba en ese misterioso vehículo en la cubierta inferior se vio comprometido, el barco reaccionó, pero no hubo respuesta, no se levantó ninguna bandera, la señal desapareció, y con ella posiblemente la pista final de lo que Estonia llevaba esa noche, y por qué 852 personas nunca llegaron a la mañana. No olvides suscribirte. Haz clic en la tarjeta en pantalla.